Así que por eso digo muy buenas tardes, porque la verdad que lo puedo disfrutar, ¿no? En verdad, agradecida, por supuesto, a los que están ahí, a los que nos están sintonizando en la 95.7 FM Cadena Global. La verdad que estoy muy contenta, muy feliz, ¿no? De poder compartir con ustedes y la verdad contarles hoy un tema muy importante que vamos a hablar, que tiene que ver un poquito acerca del fracaso, ¿no? Vamos a hablar sobre este tema, lo vamos a desarrollar en el próximo bloque. Y volvemos con otro bloque y por supuesto ya con la gana de poder tocar el tema, hablar acerca de lo que es el fracaso, ¿no? Que bueno, muchas veces decimos, ¿no? ¿Qué es el fracaso? Nos ponemos a preguntar y bueno, la Real Academia Española nos dice que el fracaso es así se dice, que lo representa al fracaso, ¿no? Que claramente es aceptado, por supuesto, como un fracaso, pero también tenemos otra perspectiva, otra mirada de poder hablar al fracaso, ¿no? Yo más bien diría que el fracaso es como, a ver, el malestar de obtener un resultado que muchas veces va debajo de nuestra expectativa, ¿no? Que hemos fallado, digamos, o que hemos errado. Y ya cuando hablo de errado, ya van a saber por qué. Yo les digo que en cierto modo yo considero que no existe fracaso, porque en realidad ya si bien vamos a pasar por momentos o situaciones que nos van a hacer sentir como un fracaso, ¿no? Alguien dijo, pero si existe la palabra fracaso, existe el fracaso, sí, pero no es tan como uno lo ve, ¿no? Vamos a hablar un poquito y ahora vamos a explicar un poquito acerca de las consecuencias de no tomar buenas decisiones y qué nos causa haber no tomado buenas decisiones. Vamos a hablar un poquito causa de las consecuencias, ¿no? Del fracaso. Por ejemplo, el desánimo, ¿no? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae ese fracaso, el desánimo? ¿No nos da ganas de volver a intentar por miedo a errar de nuevo? ¿O no? Sí, a todos nos pasó, ¿no? Otro síntoma que nos causa tiene que ver con la frustración, ¿no? Y la frustración está más relacionado a aceptar, ¿no? Aceptar que, bueno, no te fue bien en eso, bueno, pero aprendiste de ese error, ¿no? Es como aceptar y continuar nuevamente, digamos. Lo aceptaste, está bien, ya está. Pasó, ya está. No te sigas martirizando. ¿Por qué? Porque muchas veces nos bloqueamos a causa de esto, ¿no? Existe el bloqueo mental que no nos permite a nosotros mismos a realizar otra experiencia, a no saber cómo afrontar la situación, ¿no? La verdad que te agarra desesperación y es muy triste, ¿no? Sentirse así, porque incluso uno se siente como paralizado, ¿no? Es como un miedo, yo lo relaciono con el miedo prácticamente. Y luego está lo que tiene que ver con lo que es la burla, ¿no? Cuando vos sentís que la gente en sí es tan cruel que muchas veces te recuerda el pasado, te recuerda lo que ya sucedió, no digo de fracaso, me recuerda que yo dije que yo no considero que haya sido un fracaso, que no existe en sí, existe la palabra, pero no que existe en nosotros, ¿no? Como personas. Y entonces está esto, ¿no? El de que la persona o la burla de la gente o el que está, el que te la recuerda siempre y decime, ¿te acordás que te fue mal con fulanito? ¿Te acordás que hiciste este emprendimiento y te fue mal? ¿Para qué continuar? Y siempre van a venir estos tipos de situaciones que vamos a pasar, ¿no? Me pasó a mí que yo antes de estudiar comunicación, yo había estudiado el área de la salud. Y alguien me dijo, ¿pero para qué estudias comunicación si ya hiciste lo que es salud y estás trabajando? Yo trabajaba en Santa Clara, en el Hospital Santa Clara. Y entonces yo me sentía como frustrada en cierto modo porque era lo que yo quería hacer, era comunicación, ¿no? Era mi pasión. Y cuando iba a la católica, yo no iba a poder pagar, digamos, a pesar de que trabajaba. Y comencé a estudiar en la UNSA. Te puedo asegurar que fue lo más hermoso de mi vida, una experiencia espectacular lo que es la UNSA.
Y por eso le digo que haber estudiado el área de la salud nunca lo vi como un fracaso, al contrario, fue un complemento para lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Porque si bien hoy por hoy se me toca entrevistar a alguien que es del área de la salud, tengo toda la posibilidad de poder hablar en su término, ¿no? Porque también tenemos que estudiar todos nosotros los comunicadores de todas las terminologías, ¿no? Ya sea médica, jurídica, hay un montón de términos y se dan cuenta que no fue un fracaso para nada, al contrario, fue un complemento más, ¿no? Y después lo otro que podríamos decir también, enumerar de las consecuencias del fracaso, que entre comillas podríamos decir que la ruina, ¿no? ¿Por qué? Porque gastamos a veces, gastamos lo que es el dinero, ¿no? Que yo podría haber dicho, gasté un montón de dinero en haber comprado tantas cartillas. El no mezclador, yo me acuerdo que estudiaba en la cartilla que era inmensa, así de gorda, grandota, que se llama no mezclador, bueno, los médicos me deben entender, y la verdad que pagué ese libro, pero la verdad que valió la pena, porque es como le digo, no llegamos al fracaso. ¿Por qué? Porque nos sirve como complemento, como en el caso mío, por ejemplo, nos sirve para poder aprender. Por eso a mí me encanta poder escuchar las voces de lo que es los psicólogos, ¿no? Y ya lo vamos a estar pasando. Y antes de pasar a lo que habla Walter, porque también traje un audio de Walter Rizzo, que lo vamos a pasar al final, me encantaría que lo puedan escuchar, quédense hasta el final porque ese audio está espectacular. Que él no habla, ¿no? De que muchas veces confundimos el error con el fracaso. Pero antes de pasar ese audio, la vamos a escuchar a ella, a Nilda Jarviglio, así es el apellido. La pueden encontrar en YouTube. Ella es psicóloga y nos va a hablar acerca de lo que es el fracaso, pero desde otra perspectiva. Escuchémosla. Mira, en nuestra cultura, toda nuestra cultura, cuando hablo toda, ¿qué quiero decir? El sistema de médico, el sistema farmacéutico, el sistema legal, el sistema institucional, todo está dirigido a matar resultados. ¿Sí? Me duele la cabeza, toma esta pastilla. Ah, te robaste una manzana, vas preso, te castigo por ladrón. Todo es así. La infidelidad, hay que matar al infiel. ¿Sí? Los celos, hay que matar los celos. Digamos, la alegría, el festejo de una ilusión, hay que matarla. Ese es el problema. O sea, estamos acostumbrados a adicciones. Hay que matar los adictos. ¿Sí? ¿Ok? O sea, estamos acostumbrados a enfocar el desaparecer los resultados de la conducta. Entonces, todo es bueno o malo. Las emociones, negativas o positivas. Todo eso es mentira, ¿sí? Todo eso es cultura. No existe. ¿Qué sí existe? Existe el ser humano como proceso. No, el ser humano no es ni esencia, ni naturaleza, ni ninguna de esas tonterías. El ser humano, desde que nace hasta que se muere, todo el tiempo está en un proceso de transformación. Tú no eras el mismo a los 5 años que a los 10 años, que a los 15 años, que a los 20 años. Uno se transforma permanentemente. ¿Sí? No existe el éxito, ¿sí?, sin el fracaso. ¿Por qué? Porque el fracaso es el que nos da toda la información de qué conducta hemos tenido para lograr esto. ¿Sí? Vincular conducta con resultados es lo que nos da la sabiduría. ¿Sí? Me enfermé. Ok, ¿qué parte de tu vida no estás cuidando? La alimentación, el ejercicio, el sol, la belleza. O sea, si te enfermaste fue porque tu sistema inmune cayó y tú lo mataste, tú lo disminuiste. ¿Cómo? Con tu conducta. Entonces, no podemos pensar que esto es consecuencia de algo que viene de afuera. Esto es consecuencia de cómo yo me trato, ¿sí?, en la vida. ¿Ok? Entonces, mientras querramos negar, desprestigiar, etcétera, un fracaso, no le vamos a aprender nada y vamos a caer de fracaso en fracaso. Lo mismo en la relación de pareja. No me gusta mi relación de pareja. ¿Ok? ¿Cómo lo logré? ¿Cómo yo lo logré? No qué hizo el otro. ¿Qué hice o no hice? O hice de más, o hice de menos, o hice regular. ¿Qué hice yo
para lograr este resultado. ¿Ok? A ver, tú y yo somos pareja, ¿no? Entonces, yo hago algo que te afecta a ti, tú haces algo que me afectas a mí, yo hago algo que te afecta a ti, tú haces algo que me afecta a mí. Y este tejido que vamos construyendo entre ambos es la relación de pareja. La relación de pareja no eres tú ni soy yo. La relación de pareja es esto que construimos entre ambos, este tejido que construimos entre ambos. ¿Ok? Entonces, si de este tejido tú eres responsable el 50% con tu conducta. Yo soy responsable en el 50% con mi conducta. Pero yo soy el 100% responsable de mi 50% y tú también. Entonces, cuando logramos la vida que tenemos, lo primero que hay que pensar es, ¿y cuál es el 100% de mi 50%? ¿Qué hice o no hice yo para lograr esto que tengo hoy? ¿Sí? No vamos a analizar el resultado. El resultado, sea exitoso, fracaso o más o menos, pues es un resultado. Si yo estoy desconforme con este resultado, lo que tengo que hacer es ver cómo logré ese resultado. Aquí está la transformación de la vida y del universo. No está negando o matando esto, ¿sí? No, es aquí. Lo que hace tu vida es tu conducta. Tu vida, la mía, la de todos los seres humanos, es la acumulación del resultado de toda nuestra conducta. ¿No te gusta tu vida? ¿Cómo lo lograste? Nilda, es que estoy deprimido y me dan todos los síntomas de la depresión, que muchas veces ni depresión es tristeza, ¿sí? Pero a cualquier tristeza se le dice depresión, ¿no? ¿Ok? Bueno, cuando me terminan de contar eso, yo hago una pregunta muy dura, muy fea, ¿sí? Y es, ¿cómo lo lograste? Porque la depresión no viene de afuera. La depresión, tú tienes que pensar muchas cosas para lograr deprimirte. No, Nilda, estoy ansiosa, estoy en casi de un ataque de pánico. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Sí? Porque para tener ansiedad hay que tenerle un miedo al futuro terrible. ¿Sí? ¿Qué te estás imaginando que va a pasar en el futuro para que te pongas ansioso? ¿Quieres bajar la ansiedad? Ok, empieza a mirar el futuro de otra manera. Sí, me explico. El fracaso, mira, estar enojado, estar triste, tener miedo, que te duelan cosas, cuerpo, vida, etcétera, todo esto parece negativo. Esas son las conductas negativas. Lo positivo es andar todo el día, así, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Es estar todos los días brincando, saltando, teniendo un montón de amigos, gastando mucho dinero, teniendo mucho consumo, ¿sí? Muchas veces totalmente superficial y además superfluo y desechable, ¿no? O sea, lo desechable es algo, hasta las personas se desechan, ¿no? O sea, es algo muy triste del cuarto paradigma, ¿no? Ok, entonces, ¿qué, ¿existe una emoción negativa? Por supuesto que no. ¿Sí? ¿Existe el fracaso como algo negativo? Por supuesto que no. ¿Qué es una emoción? Una emoción es un correo electrónico, ¿sí? Entre el inconsciente y el consciente. La emoción es la que nos avisa, ¿sí? Desde qué sistema de creencias estamos interpretando nuestra realidad. ¿Ok? Eso que le pasa al cuerpo, porque cuando te enojas, ¿no? O sea, todo tu cuerpo reacciona. ¿Por qué? Porque cuando tú interpretas que eso que está pasando es incorrecto, entonces te enojas, ¿ok? ¿Y para qué sirve eso? El cuerpo se pone todo tenso, sentimos cosas, a eso que sentimos le llamamos emoción. Estoy enojado. Ok, ¿qué me enoja? ¿Qué hay en mi sistema de creencias que me provoca este enojo? ¿Sí? El enojo, como cualquier otra emoción, tiene una función en nuestra vida. Nacemos con 5 emociones básicas. Cada una tiene una función específica en nuestra vida. Entre las 5 es adaptarnos a cualquier circunstancia. ¿Sí? El ser humano se adapta prácticamente a cualquier circunstancia de vida y de geografía y de etcétera, gracias a estas 5 emociones.
¿sí? Que nos van adaptando al medio en que vivimos, ¿ok? Entonces, las emociones, esas que parecen malas, son las que nos traen información acerca de nosotros. Lo mismo el fracaso, exactamente igual, ¿sí? Nos trae información acerca de qué conducta tuvimos para llegar a ese resultado, ¿sí? Y en ese sentido es oro puro, porque entonces podemos transformar estas conductas para tener resultados diferentes. Escuchábamos del audio, ¿no? De ella, por supuesto, de Nilda, quien nos hablaba, ella es psicóloga, nos hablaba acerca de su punto de vista, de la mirada de lo emocional, ¿no? Ella relaciona mucho lo que tiene que ver la emoción, con el fracaso. ¿Por qué lo relacionaba ella? Porque ella decía que era una construcción que nosotros hacemos, ¿no? Cómo nosotros miramos, cómo nosotros observamos y hacemos nuestra propia realidad de las cosas, cómo las vamos creando. Por eso ella dice que está muy relacionado a lo que es lo emocional, ¿no? Vamos a actuar, por supuesto que sí. Y que tiene que ver mucho también con nuestro pensamiento, cómo nosotros pensamos, ¿no? Y bueno, antes de finalizar me gustaría poder darles unos tips, así como siempre digo, unos consejitos acerca de cómo evitar lo que supuestamente hablamos de fracaso, entre comillas, ¿no? Y bueno, y hablar acerca de estos ítems que tiene que ver un poquito, primero, los pasos, ¿no? Para poder lograr a tener buenos resultados. Así lo digamos, buenos resultados. ¿Qué tiene que ver con esto de a tener una meta, ponerte, centrarte en esa meta, después de tener esa meta, formarte, capacitarte, hacer cosas que vos puedas crear, ¿no? Por ejemplo, si es un negocio, buscar ofertas, ¿no? Oferta, a ver, si me va a salir así, este negocio, ¿cuánto voy a hacer? Hacer un porcentaje de lo que vas a tener que gastar, por ejemplo, para hacer un negocio. Es un ejemplo nada más, ¿no? Después de definir ese plan, una vez que vos decís, bueno, ya tengo el lugar, ya tengo lo que voy a hacer, el gasto, cuánto tengo yo para poder pagar este alquiler, por ejemplo, ¿no? Una vez que ya tenés todo planificado, recién ir a la acción, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a la acción y todavía no sabemos ni qué es lo que queremos hacer. Por eso hay que tener en claro el objetivo, en la meta, ¿no? Como siempre decimos, para luego pasar a la acción, ¿no? Y también planificarlo todos los días, ¿no? Esto de decir, bueno, ya tengo negocio, ya está, no. Sino mirar y aprender de los otros demás, por ejemplo, personas que han tenido negocio, hablar con ellos, dialogar, tener personas que te puedan consultar o que te puedan dar ejemplo y también lo que yo digo, consejo, ¿no? Y para finalizar, como siempre digo, tener paciencia, porque es lo fundamental, tener paciencia, ¿no? Y me llegó acá un mensajito, por supuesto, que nos mandan, no dice el nombre, pero dice, la caída no es fracaso, el fracaso es quedarte donde te caíste. Escuchen lo que dice esta frase, ¿no? Es importante porque nos habla de no detenernos, sino de seguir avanzando. Lo vuelvo a leer, la caída no es fracaso. El fracaso es quedarte en donde te quedaste y no avanzar. Es importante continuar. Y para finalizar, yo les dejo, por supuesto, el audio que ya les tenía prometido, que tiene que ver con Walter Rizzo, ¿no? Walter Rizzo es una gran persona, también un gran psicólogo, tiene una mente extraordinaria, como digo. También lo pueden escuchar a través de YouTube, él tiene su página de YouTube. Y va a ser una reflexión acerca del fracaso y error, ¿no? Que muchas veces él dice que no se trata de fracaso, ya es algo que no se puede acceder al sueño, a la meta, es algo que ya no lo podés realizar, ¿no? Y en cambio el error es algo que podés intentar de nuevo. Lo vamos a escuchar a él. Desde aquí le agradezco, gracias Sofía por haber hecho la operación técnica, gracias a todos los que están ahí. Los invito a que continúen en la sintonía de la 95.7 y que no se pierdan el mensaje, por supuesto, de nuestro querido Walter Rizzo. Chao, chao. Hola amigos y amigas. Piensen esto que les voy a decir. El error
Hay gente que sufre mucho porque se equivoca a veces. Y lo confunde con el fracaso. Es que vea, doctores, que me he casado 3 veces. Yo soy un fracasado en el amor. O una fracasada en el amor. Y no, porque el fracaso implica que ya no vas a poder hacerlo. El fracaso implica que te diste contra la pared y ya no hay más nada, o caíste al abismo. El error es la posibilidad de aprender, la posibilidad de no volver a meter la pata, pero la posibilidad de volver a intentarlo. ¿Cómo carajo querés avanzar en la vida por una dinámica o una lógica de ensayo-éxito? Aprendemos por ensayo y error, es una de las formas, pero es quizás la más común. Entendemos que por aquí no me equivoqué, tal cosa. Pero hay gente que no se permite ese error. Hay gente que la han educado en un sistema donde se le exige que no dude, que no cometa errores, que sea perfecto. Y eso, además de ser una polarización de la propia humanidad, es colgar una lápida a esa pobre criatura que cuando va creciendo va descubriendo que toda la evolución del ser humano se basa en el error. No solamente en el error, sino en el error como proceso de aprendizaje. Entonces, a medida que va creciendo, va confundiendo los errores con una manera de ser sostenida y constante de equivocarse y equivocarse y equivocarse, y lo empieza a generalizar. ¿Sí? Empieza a pensar que soy una máquina de meter la pata. Entonces, si soy una máquina de meter la pata y voy saltando de una falla en otra, de una falla en otra, de una falla en otra, pues soy una persona que necesita otro rótulo. No basta con que me hayan colgado uno de que eres un inútil, te equivocas mucho, eres torpe. No, se cuelgan una más fuerte y es soy un fracasado o una fracasada. Y confunden el error con el fracaso. Y yo insisto y te lo vuelvo a decir. En el error puedes intentarlo de nuevo. Tomaste una mala decisión. En el fracaso ya no puedes tener acceso a ese sueño, a esa meta, a esa ilusión, a eso que te mantenía vivo y que te daba ganas. Entonces es un golpe muy duro. ¿Un golpe muy duro para qué? Para tu motivación interna, para tu autoestima, es obvio. Para ese amor propio que tenés que defender día a día. Porque es bueno tener un poquito de orgullo. No el orgullo como pecado capital, sino el orgullo como el autorreconocimiento de estar satisfecho conmigo y sentirme bien conmigo, ¿no? Si las personas tienen un filtro muy exagerado o tienen sobre lo bueno y lo malo, o tienen un filtro muy exagerado en el sentido de la autoexigencia, entonces no se van a permitir esas fallas que te hacen crecer. En mi vida personal he cometido errores. Muchos. Pero al principio, cuando era muy joven, es como si tuviera un garrote invisible, un martillo invisible, y me daba por cada error. Hasta que aprendí, y eso lo aprendí con un lama, me acuerdo. Nada del otro mundo, no se imaginen, un lama, el maestro, el pequeño saltamontes, no, un lama, que me habló y me hizo caer en cuenta. Entonces empecé a ver cada error como un reto, como un desafío.
este error no quiero que vuelva a pasar. Este error me va a servir para entender. ¿Entender qué? Entender cómo funciono yo. El error es información que te lleva a mejorar el autoconocimiento. El fracaso es un invento que tú te cargas a ti mismo para decir que no vale la pena. Miren a lo que llegamos de no confundir error con fracaso. No lo hagas. Te equivocaste y bueno, ¿qué vas a hacer? Empezás por otro lado, revisá dónde está la metida de pata y lo haces. ¿Eso es una manchita? No, ni siquiera es una manchita. Es el proceso natural de la evolución del ser humano. Grábatelo.